Valeria Camila Santos se sentó en su escritorio a las 8 en punto de la mañana, como lo había hecho todos los días laborables durante los últimos 7 años. La contabilidad de la fábrica de estructuras de hormigón armado se encontraba en un antiguo edificio de ladrillo junto a las naves principales, y a través de la ventana podía ver cómo los trabajadores del primer turno descargaban los camiones de cemento. El ruido de los motores diésel y el chirrido del metal se habían convertido desde hacía tiempo en un ruido de fondo habitual para ella, con el que podía trabajar durante horas sin distraerse. Sobre la mesa había una pila de hojas de control horario que debía revisar antes de que acabara la semana. Valeria encendió el viejo ordenador, que zumbaba y chirriaba como un tractor, pero que llevaba 5 años funcionando sin fallos. Se puso a trabajar, comparando metódicamente los datos de las hojas con los registros del libro de asistencia. Los números exigían atención y precisión. De sus cálculos dependía el salario de 120 personas que trabajaban en la fábrica. Conocía a muchos de ellos de cara. Algunos trabajaban allí desde que su padre, Osvaldo, era mecánico en el taller mecánico. La fábrica producía placas, bloques y pilotes de hormigón armado para la construcción. El trabajo era duro y polvoriento, pero bien remunerado para los estándares de su pequeña ciudad de Pedra Azul. Los hombres venían aquí con la esperanza de ganar dinero para sus hogares, un coche y la educación de sus hijos. Valeria había visto cómo algunos de ellos, a lo largo de los años, habían formado familias, comprado terrenos y construido sus propias casas. Otros habían sido despedidos por borracheras o faltas de asistencia, y sus puestos habían sido ocupados por nuevas esperanzas y nuevos sueños. A las 9 de la mañana entró en la contabilidad Carlos Hernández, jefe del departamento de personal. Era un hombre bajito, de unos 50 años, con un bigote bien recortado y una expresión siempre inquieta. Traía los documentos de un nuevo empleado, un chico de 20 años que iba a empezar a trabajar como peón en la fundición. «Se llama Fabio Costa», dijo Carlos dejando la libreta de trabajo sobre la mesa. «Es hijo de María Costa, que trabaja en nuestro comedor como ayudante de tu madre. Es un buen chico, ha terminado la escuela técnica». Valeria asintió y comenzó a rellenar la ficha personal del empleado. Recordaba a Fabio, un joven alto y delgado que a veces venía a la fábrica a recoger a su madre. María Costa era una mujer tranquila y trabajadora que lavaba los platos y ayudaba a Dolores a preparar la comida para los obreros. Tenía otros 3 hijos, y el trabajo en la fábrica le permitía alimentarlos y vestirlos. «¿El sueldo es el habitual para un ayudante?», preguntó Valeria. «Sí, 800 reales al mes más primas», confirmó Carlos. «Si das buena impresión, dentro de 6 meses te pasaremos a obrero fijo». Tras la marcha de Carlos, Valeria siguió revisando las fichas. El trabajo requería concentración, pero hoy sus pensamientos se distraían constantemente. En las últimas semanas algo la inquietaba, aunque no podía precisar qué era exactamente. Eduardo se había vuelto distante, como si sus pensamientos estuvieran ocupados en algo importante que no podía contarle. Antes compartía con ella todos sus problemas. Se quejaba de los clientes difíciles, contaba anécdotas divertidas de sus viajes y hablaba de sus planes para el futuro. Ahora llegaba a casa en silencio, cenaba, veía la televisión y se iba a dormir. A las 9:30, Leticia Rosario Ferreira entró en la oficina de contabilidad. Las amigas se conocían desde la escuela, habían sido compañeras de pupitre, se habían preparado juntas para los exámenes finales y habían soñado juntas con el futuro. Cuando hace 5 años se abrió una vacante de controladora de calidad en la fábrica, Valeria ayudó a Leticia a conseguir el trabajo, intercediendo ante el jefe de producción. Leticia era una mujer bajita y rellenita, con el pelo castaño y rizado, que siempre llevaba recogido en una coleta tirante. Su trabajo consistía en comprobar que los bloques de hormigón armado terminados cumplían los requisitos técnicos. Medía las dimensiones,
comprobaba la calidad de la superficie y se aseguraba de que el hormigón no tuviera grietas ni huecos. «Val, ¿tienes un momento?», preguntó Leticia, mirando a su alrededor y bajando la voz. «Claro, siéntate». Valeria apartó la pila de documentos y señaló una silla junto a su mesa. «¿Qué pasa? Estás rara hoy. Y pálida». Leticia se sentó en el borde de la silla y se quedó callada, buscando claramente las palabras adecuadas. Jugaba nerviosamente con la correa de su bolso y evitaba mirar a Valeria a los ojos. «No sé si deberías decirte, pero...». Se detuvo y miró por la ventana, donde se veían las chimeneas de la fábrica. «Anoche estuve en la cafetería Tropicana con mi hermana. Estábamos celebrando su cumpleaños». Valeria asintió con la cabeza. El Tropicana era el único café decente de su pequeña ciudad, donde no solo servían cerveza y frijoles fritos, sino también platos normales, postres y buen café. El dueño era don Pedro, un anciano italiano que había llegado a Brasil cuando era joven y había abierto el local hacía 30 años. El interior del café recordaba a la antigua Italia: manteles a cuadros, fotografías de Roma y Venecia en las paredes, olor a albahaca y ajo procedente de la cocina. «Y allí vi a Eduardo», continuó Leticia sin levantar la vista. A Valeria se le aceleró el corazón, pero se esforzó por mantener la calma. Últimamente, oír el nombre de su marido en boca de otras personas la ponía en alerta. ¿Y qué? Quizá estaba allí almorzando entre viaje y viaje, o se había reunido con algún compañero de trabajo. «No estaba solo», dijo Leticia en voz baja. «Estaba con una chica, joven, de unos 25 años, morena, guapa, con un vestido rojo. Estaban sentados en una mesa en un rincón, junto a la ventana, cogidos de la mano y...». Se calló, reuniendo valor. «Y se besaban». Valeria sintió como un frío le invadía el pecho y le llegaba hasta el corazón. Hacía tiempo que sospechaba que algo no iba bien con Eduardo. En los últimos meses se quedaba a menudo hasta tarde en el trabajo. Decía que tenía muchos pedidos, sobre todo por la noche, cuando la gente volvía del trabajo o salía a divertirse. Pero no traía a casa más dinero de lo habitual, a veces incluso menos. Además, había empezado a cuidar su aspecto. Se había comprado una camisa nueva, había empezado a usar colonia e incluso se había cortado el pelo en la peluquería en lugar de hacerlo en casa, como había hecho durante los 7 años de matrimonio. «¿Estás segura de que era él?», preguntó Valeria, aunque sabía que Leticia no se inventaría algo así. Llevaban demasiado tiempo siendo amigas y Valeria sabía lo doloroso que sería para ella recibir una noticia así. «Estoy completamente segura. Conozco a tu marido desde hace 7 años, nos hemos visto muchas veces todos juntos. Le encargó una tarta de fresas, la más cara, la que trae don Pedro de la capital, y una botella de vino blanco. Estuvieron allí más de 1 hora. Val, siento mucho tener que decirte esto. No he dormido en toda la noche pensando si debía contártelo». Valeria miraba en silencio la pantalla del ordenador, donde parpadeaba el cursor en una celda vacía de la tabla. Los números se difuminaban ante sus ojos, convirtiéndose en símbolos sin sentido. Siempre había sabido que este día llegaría. Eduardo era un hombre guapo, alto, moreno, de rasgos regulares y sonrisa encantadora. Los taxistas veían a mucha gente, muchas mujeres de la ciudad se fijaban en él cuando aparcaba su coche cerca de las tiendas o cafeterías, y ella era una simple contable que se pasaba de sol a sol haciendo cálculos y hojas de asistencia, vestía con ropa sencilla y rara vez se maquillaba. «Quizás solo son amigos», sugirió ella sin mucha esperanza, aferrándose a un clavo ardiendo. Leticia negó con la cabeza y finalmente la miró a los ojos. En ellos se leía la compasión y el dolor. «Val», vi cómo le acariciaba la mano, cómo se inclinaba hacia ella sobre la mesa, cómo la miraba. Los amigos no se comportan así. Y además, ¿por qué verse en secreto en una cafetería si todo es sincero? ¿Por qué no te ha dicho nada de esta cita? Leticia se quedó callada un momento y luego añadió:
Además, ella iba muy arreglada, no para una cita entre amigos. Un vestido caro, peinado, maquillaje, claramente se estaba preparando para una cita. El resto de la jornada laboral transcurrió como en una nube. Valeria comprobaba mecánicamente los números, hacía cálculos, respondía a las llamadas telefónicas, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Recordaba las últimas semanas, analizaba el comportamiento de su marido, buscaba señales que antes no había notado o no había querido ver. Eduardo se había vuelto más frío, la abrazaba menos y, cuando ella intentaba hablar de los hijos que querían tener, él evitaba el tema. Decía que aún era pronto, que primero tenían que comprar un coche más grande y ahorrar dinero. A la hora del almuerzo, bajó al comedor de la fábrica, donde trabajaba su madre, Dolores. El comedor estaba situado en un semisótano del edificio principal, pero a pesar de ello era luminoso y acogedor. Dolores dirigía un pequeño equipo de 4 mujeres que preparaban la comida para todos los trabajadores de la fábrica. El menú era sencillo, pero sustancioso: arroz con frijoles, carne o pescado frito, ensaladas de verduras y fruta de postre. Los viernes siempre preparaban feijoada, un plato tradicional brasileño a base de frijoles con diferentes tipos de carne. «¿Qué tal, hija?», preguntó Dolores mientras le servía a Valeria una ración de arroz con pollo. «Estás muy pálida hoy». Valeria no le contó a su madre la conversación que había tenido con Leticia. Dolores nunca había apreciado mucho a Eduardo, lo consideraba frívolo y poco fiable. «Los hombres guapos rara vez son fieles», solía decir cuando Valeria anunció su compromiso. Ahora no era el momento de darle a su madre motivos para decirle: «Te lo dije». «Solo estoy cansada, mucho trabajo», respondió Valeria y se sentó a una de las mesas. El comedor estaba ruidoso. Los trabajadores del primer turno almorzaban antes de terminar la jornada laboral y los del segundo turno entraban a comer antes de empezar. Valeria escuchaba sus conversaciones sobre el trabajo, sus familias y sus planes para el fin de semana. Estos hombres sencillos le parecían más honestos y fiables que su propio marido. Trabajaban sin descanso para mantener a sus familias, no ocultaban a sus esposas dónde pasaban el tiempo, no compraban pasteles caros a mujeres desconocidas. Después de comer, volvió a la contabilidad e intentó concentrarse en el trabajo. Pero las cifras de las hojas de asistencia le recordaban cuánto ganaba Eduardo. Los taxistas de su ciudad ganaban como mucho 1.500 reales al mes. ¿De dónde sacaba el dinero para restaurantes caros y regalos? ¿De verdad había empezado a trabajar más o tenía otra fuente de ingresos? A las 4 de la tarde llamó el director de la fábrica, don Luis Álvarez. Era un hombre mayor, con barba canosa y ojos bondadosos, que llevaba 15 años al frente de la empresa y conocía a todos los empleados por su nombre. «Valeria, necesito el informe sobre la nómina del último trimestre. Mañana viene una comisión del Ministerio de Trabajo para comprobar que cumplimos la legislación laboral». «De acuerdo, don Luis. ¿Para cuándo lo necesita?» «Para las 9 de la mañana de mañana. Sé que es poco tiempo, pero nos han avisado en el último momento». Valeria miró el reloj. Para preparar un informe así, tendría que quedarse en el trabajo hasta tarde. Llamó a Eduardo para avisarle de que se retrasaría. «¿Hola?». La voz de su marido sonaba distraída, como si la hubiera interrumpido en algo importante. «Soy yo. Tengo que quedarme hasta tarde en el trabajo. Estoy preparando un informe urgente. La cena está en la nevera, solo tienes que calentarla». «Vale», respondió él demasiado rápido, sin siquiera preguntar a qué hora volvería ella. «Nos vemos en casa». Valeria colgó con una sensación desagradable. Antes, Eduardo siempre se enfadaba cuando ella se quedaba hasta tarde en el trabajo. Le preguntaba si podía ayudarla en algo, le ofrecía pasar a recogerla en coche. Ahora parecía alegrarse de tener la noche libre. A las 5 de la tarde, la fábrica se había vaciado. Valeria se quedó sola en el edificio, sin contar al guardia de seguridad,
que dormitaba en su caseta junto a la puerta. Encendió la lámpara de mesa y se puso a hacer el informe. El trabajo requería toda su concentración. Tenía que analizar los datos de todas las categorías de empleados, comparar los cálculos con las normas establecidas y preparar gráficos y tablas. A las 8 de la tarde había terminado la mayor parte del trabajo. Le dolía la cabeza por el esfuerzo y le lloraban los ojos por estar tanto tiempo sentada frente al ordenador. Valeria se levantó para estirarse y se acercó a la ventana. Ya había oscurecido. Las farolas iluminaban la carretera desierta que conducía al centro de la ciudad. En algún lugar, en uno de los cafés o bares, quizá estuviera ahora su marido con la mujer que había visto Leticia. A las 9:30, por fin recogió el bolso y apagó el ordenador. El camino a casa en la oscuridad parecía más largo de lo habitual. Valeria caminaba despacio, sin prisa, pensando en cómo hablar con su marido. ¿Preguntarle directamente? Pero entonces él podría negarlo todo y ella quedaría en el papel de la esposa celosa que cree en los chismes. ¿Observarlo? Pero ¿se puede construir una vida familiar basada en el espionaje y las sospechas? Su casa estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio de edificios de una sola planta con pequeños jardines. Sus padres la compraron 20 años atrás, cuando la fábrica acababa de abrir y se necesitaba vivienda para los especialistas. Después de la boda, los jóvenes se mudaron aquí, hasta que Osvaldo y Dolores se trasladaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones más cerca del centro de la ciudad. La casa era modesta, pero acogedora. 3 habitaciones, cocina, baño, terraza, donde por las tardes se podía sentarse y ver la puesta de sol sobre las colinas. Eduardo ya estaba en casa. Su taxi amarillo estaba aparcado bajo un toldo junto a la casa, lo cual era extraño, ya que a esa hora solía estar trabajando, llevando a gente que volvía del trabajo o que se dirigía a sus actividades nocturnas. Valeria entró en el vestíbulo y enseguida percibió un olor desconocido, dulzón, floral, claramente de colonia masculina. Eduardo nunca había usado colonia. Decía que era un lujo y un gasto innecesario. «Hola», dijo ella, colgando el bolso en un gancho junto a la puerta. «Hola», respondió Eduardo desde la cocina. «Ya he cenado. ¿Te lo caliento?» Su voz sonaba normal, pero algo en su tono alertó a Valeria. Demasiado alegre para alguien que había pasado todo el día al volante. Entró en la cocina. Eduardo estaba sentado a la mesa con una taza de café, hojeando el periódico local, Pedra Azul Hoy. Llevaba puesta la camisa nueva, blanca con pequeños cuadros azules, que había comprado hacía un mes en la única tienda decente de ropa masculina de la ciudad. La camisa estaba recién planchada, lo que también era inusual, ya que normalmente solo planchaba los domingos y entre semana se ponía lo primero que encontraba. «¿Qué tal el día?», preguntó Valeria mientras sacaba del frigorífico las sobras de la cena del día anterior. «Bien, muchos viajes. Llevé a una familia al aeropuerto temprano por la mañana, luego hice varios encargos cortos por la ciudad. Después del almuerzo tuve un encargo en la ciudad vecina donde pasé un par de horas. Estoy cansado». No levantaba la vista del periódico, aunque llevaba varios minutos leyendo la misma página. Valeria puso el plato en el microondas y se sentó frente a su marido, observándolo atentamente. Eduardo evitaba su mirada, concentrado en leer una nota sobre el ayuntamiento. «Eduardo, tenemos que hablar», dijo ella en voz baja, pero firme. Él finalmente levantó la vista. En sus ojos se reflejó una mirada de alerta que trató de ocultar tras una máscara de sorpresa. «¿Sobre qué? ¿Ha pasado algo en el trabajo? Leticia te vio ayer en la cafetería Tropicana, con una mujer». Eduardo dejó el periódico y se recostó en la silla. Su rostro no reflejaba ni sorpresa ni indignación, solo un ligero cansancio, como si llevara mucho tiempo esperando esta conversación. «¿Y qué?», preguntó con calma. «Dijo que os cogisteis de la mano y que os besasteis».
Leticia siempre ha sido una chismosa, dijo encogiéndose de hombros. Envidia nuestro matrimonio y quiere separarnos. ¿Recuerdas cuando te contó que su vecino le era infiel a su mujer? Al final resultó que solo estaba ayudando a su hermana a mudarse. No me mientas, Eduardo. ¿Quién es esa mujer? Se levantó de la mesa y recorrió la cocina con las manos a la espalda. Su andar delataba su nerviosismo, aunque su voz seguía siendo tranquila. Nadie especial. Una clienta. La llevé al médico al hospital y me invitó a tomar un café para darme las gracias. Solo fue cortesía, nada más. Eso es todo. Las clientas no piden pasteles caros y vino para los taxistas, replicó Valeria. Y tampoco los besan en las cafeterías. Ella no me besó, exclamó Eduardo, y por primera vez se percibieron emociones sinceras en su voz. Dios mío, Valeria, ¿de verdad le crees más a Leticia que a tu propio marido? Llevamos 7 años casados. ¿Te he dado motivos para dudar de mi fidelidad en todo este tiempo? Se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. Valeria volvió a percibir el mismo aroma dulzón de colonia, pero ahora mezclado con otro aroma más ligero, floral, claramente femenino. Escucha, entiendo que lo estás pasando mal, continuó Eduardo, mirándola a los ojos. El trabajo, la casa, las preocupaciones. Tu padre está enfermo, tu madre se está haciendo mayor. Tienes mucho estrés, pero no hay que buscar problemas donde no los hay. Te quiero. Nunca te he engañado ni te engañaré. Estamos planeando tener hijos, queremos comprar un coche nuevo. ¿Por qué voy a arruinarlo todo por un encuentro casual? Valeria lo miró a los ojos. Antes podía leer en ellos todos sus pensamientos y sentimientos. Veía cuándo estaba triste, cuándo feliz, cuándo estaba preocupado por algo. Ahora solo veía un muro, liso, impenetrable, tras el cual se escondía algo que ella no debía saber. Entonces, explícame de dónde tienes ese perfume, dijo ella, alejándose de él. ¿Y por qué te cuidas tanto? Camisa nueva, peluquería, plancha todos los días. Eduardo se alejó de ella y volvió a sentarse a la mesa. ¿No puedo tener buen aspecto? A los clientes les gusta que el conductor esté arreglado y huela bien. Eso influye en las propinas y en que vuelvan a contratar mis servicios. Hay mucha competencia, hay decenas de taxistas en la ciudad. Sacó la cartera del bolsillo y vació el contenido sobre la mesa, billetes pequeños y monedas. Mira, hoy he ganado 120 reales. Ha sido un buen día. Si tuviera una amante, ¿trabajaría tan duro? ¿Perdería el tiempo ganando dinero? Valeria miró el dinero, pero no fue eso lo que la convenció, sino la facilidad y naturalidad con la que mintió sobre su clienta. La tranquilidad con la que la miró a los ojos y le dijo una mentira sin pestañear, sin sonrojarse, sin delatarse con un solo gesto. Si era capaz de mentir en una cosa, también lo haría en todas las demás. Eso significaba que todas sus conversaciones de los últimos meses, todas sus explicaciones y excusas, también eran mentiras. El microondas sonó. Valeria sacó el plato con la comida recalentada, pero ya no tenía hambre. Se sentó a la mesa y empezó a remover mecánicamente el arroz frío con frijoles, sin levantar la vista. Estoy cansado, dijo Eduardo recogiendo el dinero y guardándolo en la cartera. Mañana hay que levantarse temprano. Le prometí a un cliente habitual que lo llevaría al aeropuerto a las 6 de la mañana. Me voy a dormir. Le dio un beso en la coronilla, de forma rutinaria, sin calor, como se besa a los parientes lejanos, y salió de la cocina. Valeria se quedó sola, se sentó y escuchó cómo su marido se aseaba en el baño, se lavaba los dientes, encendía la televisión en el dormitorio, luego la apagaba y se metía en la cama. Todo como siempre, todo como cada día durante los últimos 7 años. Solo que ahora ella sabía que todo eso era mentira, que detrás de los rituales habituales se escondía otra vida de la que ella no sabía nada. Habían pasado 3 días desde la conversación con Leticia y Valeria aún no podía quitarse el peso del pecho. Intentaba trabajar como de costumbre, revisaba las hojas de asistencia,
redactaba informes, contestaba llamadas telefónicas, pero sus pensamientos volvían constantemente a aquella tarde en la cocina. Eduardo se comportaba como si nada hubiera pasado. Se levantaba a la hora habitual, desayunaba leyendo el periódico, se iba a trabajar y volvía a la hora de cenar con historias sobre sus viajes y sus clientes. Pero ahora cada palabra que decía a Valeria le parecía falsa, cada sonrisa, fingida. El jueves por la mañana estaba sentada en su mesa de contabilidad, comprobando los datos de las bajas por enfermedad, cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número del comedor de la fábrica. ¿Valeria? La voz de su madre sonaba extraña, como si Dolores estuviera conteniendo el pánico. Hija, tienes que venir a casa urgentemente. ¿Qué ha pasado? Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. Tu padre, Osvaldo, se ha caído en el jardín. Los vecinos han llamado a una ambulancia y se lo han llevado al hospital. Los médicos dicen... La voz de su madre temblaba. Dicen que podría ser un derrame cerebral. Valeria dejó caer el bolígrafo con el que estaba tomando notas en unos documentos. Derrame cerebral. Una palabra que todas las familias con personas mayores temían. Una palabra que podía cambiar toda una vida en un segundo. Voy para allá. ¿A qué hospital lo han llevado? Al Hospital Central de Pedra Azul. Ya voy para allá. Val, ¿estaba consciente cuando se lo llevaron? Valeria colgó el teléfono con las manos temblorosas. Osvaldo había cumplido 61 años el mes pasado y, aunque ya no trabajaba en la fábrica, gozaba de una salud relativamente buena. Todas las mañanas trabajaba en un pequeño huerto cerca de su apartamento, donde cultivaba tomates y frijoles, que luego compartía con sus vecinos. Por las tardes le gustaba sentarse en un banco en el patio y jugar al dominó con sus amigos. Valeria no podía imaginarlo indefenso, tumbado en una cama de hospital. Rápidamente reunió los documentos, los guardó en el cajón de su escritorio y subió a ver al director de la fábrica para pedirle permiso para ausentarse del trabajo. Don Luis Álvarez la recibió de inmediato, sin hacerla esperar en la recepción. Por supuesto, Valeria, ve con tu padre, dijo mientras le extendía un justificante por ausencia no programada. Osvaldo es un buen hombre, lleva muchos años trabajando con nosotros. Si necesitas ayuda para pagar el tratamiento, no dudes en pedirla. La fábrica tiene un fondo de ayuda mutua para los empleados y sus familias. Gracias, don Luis. No sé cuándo podré volver al trabajo. No pienses en eso ahora. La familia es lo más importante. Claudia, de Recursos Humanos, se encargará temporalmente de tus funciones. Valeria salió del edificio de la fábrica y corrió hacia la parada del autobús. El hospital estaba a unos 5 kilómetros y el autobús pasaba cada media hora. Miró nerviosa el reloj, maldiciendo la lentitud del transporte público. Ir en taxi era caro, pero el tiempo era más valioso que el dinero. El Hospital Central de Pedra Azul era un edificio de 3 plantas de ladrillo amarillo, construido en los años 70. A pesar de su antigüedad, el hospital estaba considerado uno de los mejores de la región. Contaba con médicos experimentados, equipos modernos de diagnóstico y los habitantes de la zona preferían tratarse allí antes que desplazarse a la capital del estado. Valeria encontró a su madre en el pasillo de la unidad de neurología en la segunda planta. Dolores estaba sentada en una silla de plástico junto a la pared, apretando un pañuelo arrugado entre las manos. Parecía perdida e indefensa. Una mujer que normalmente se mostraba segura de sí misma y capaz de hacer frente a cualquier problema en la cocina o en la familia, ahora parecía frágil y asustada. «Mamá». Valeria abrazó a su madre y sintió que temblaba. «¿Qué dicen los médicos?» «Todavía lo están examinando», susurró Dolores. «Le están haciendo una tomografía. El doctor Carvalho dijo que hay que esperar los resultados, pero, según los datos preliminares, se trata efectivamente de un derrame cerebral, isquémico, creo que así se llama». Estuvieron sentados en el pasillo más de una hora,
observando cómo las enfermeras iban y venían entre las habitaciones, cómo otros visitantes entraban y salían, algunos llorando, otros hablando en voz baja por teléfono. Valeria se acercó varias veces al puesto de las enfermeras, pero todas le respondían lo mismo. Esperen, el médico saldrá enseguida. Por fin apareció el doctor Carvalho, un hombre de unos 45 años, con las sienes canosas y el rostro cansado, pero bondadoso. Llevaba 15 años trabajando en el hospital y tenía fama de médico honesto, que no ocultaba a los familiares la verdad, por muy dura que fuera. «Señora Santos», se dirigió a Dolores. «Soy el jefe del servicio de neurología, doctor Carvalho. Su marido ha sufrido un ictus isquémico. Un coágulo ha bloqueado el flujo sanguíneo en una de las arterias del cerebro». ¿Es grave?», preguntó Dolores, aunque por la expresión del médico ya sabía la respuesta. «Por desgracia, sí. El derrame se produjo en la zona del cerebro responsable del habla y del movimiento del lado derecho del cuerpo. Hemos realizado una trombólisis, es decir, hemos disuelto el coágulo con medicamentos especiales, pero el tiempo perdido». Hizo una pausa. Los vecinos encontraron a su marido varias horas después del ataque. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mayores serán las posibilidades de recuperación. Valeria tomó a su madre de la mano. Los dedos de Dolores estaban helados. «¿Qué significa esto para él?», preguntó Valeria. «¿Podrá caminar? ¿Hablar?». «Aún es pronto para saberlo. Las próximas 48 horas serán críticas. Si las supera sin complicaciones, se podrá hablar de pronósticos. Pero incluso en el mejor de los casos, necesitará una larga rehabilitación. Y es posible que no se recupere por completo». El doctor Carvalho los acompañó a la sala de cuidados intensivos. Osvaldo yacía en la cama del hospital, conectado a múltiples monitores y goteros. El lado derecho de su rostro estaba ligeramente desviado y tenía los ojos cerrados. Parecía mucho mayor que sus 61 años. El cabello canoso estaba revuelto, la piel pálida con un tono grisáceo, y las manos yacían sin vida sobre la manta. Dolores se acercó a la cama y tomó con cuidado la mano izquierda de su marido, ya que la derecha estaba paralizada. «Osvaldo», susurró, «estoy aquí. Valeria y yo estamos aquí. Tienes que luchar, ¿me oyes? No te rindas». Valeria estaba de pie junto a la cama, incapaz de creer que aquel hombre indefenso fuera su fuerte padre, que solo una semana antes había ayudado a un vecino a arreglar la valla. Osvaldo siempre había sido para ella un ejemplo de laboriosidad y honestidad. Había trabajado durante 30 años como cerrajero en una fábrica, reparando máquinas y equipos sin quejarse nunca del duro trabajo. Incluso después de jubilarse, no podía estar sin hacer nada. Fabricaba muebles para los vecinos, ayudaba a familias jóvenes con las reformas y enseñaba a los nietos de los vecinos a trabajar con las manos. «¿Puedo quedarme con él?», preguntó Dolores a la enfermera. «El horario de visitas es hasta las 8 de la tarde», respondió ésta. «Pero, teniendo en cuenta el estado del enfermo, podemos hacer una excepción. Uno de los familiares puede quedarse a pasar la noche». «Yo me quedaré», dijo Dolores sin dudarlo. «Mamá, te cansarás». «Turnémonos», propuso Valeria. «No, él estuvo a mi lado durante 35 años. Ahora me toca a mí estar a su lado». Valeria comprendió que era inútil discutir. Conocía el carácter de su madre, obstinada y decidida. Cuando Dolores tomaba una decisión, era imposible hacerla cambiar de opinión. Por la noche, Valeria volvió a casa a buscar cosas para su madre y para ella. Tenía que llevar ropa de recambio, artículos de higiene personal y un termo con café. Eduardo ya estaba en casa, sentado en el porche y fumando, un hábito que nunca había podido dejar, a pesar de las peticiones de su esposa. «¿Cómo está papá?», preguntó sin levantarse de la silla. «Mal. Ha sufrido un derrame cerebral. Los médicos no saben si sobrevivirá». «Qué pena», dijo Eduardo y dio una calada al cigarrillo. «Era un buen hombre». «Era»,
como si Osvaldo ya hubiera muerto. Valeria sintió una oleada de ira. Todavía está vivo y luchará. Me quedaré en el hospital esta noche. Está bien. Mañana por la mañana tengo un encargo importante, llevar a un empresario a la ciudad vecina. No puedo rechazarlo, paga bien. Valeria entró en silencio en la casa y empezó a preparar su bolso. Su propio marido ni siquiera le ofreció acompañarla al hospital, ni le preguntó si necesitaba ayuda. Un encargo importante resultó ser más importante que su suegro moribundo. Recordó cómo Osvaldo recibió a Eduardo cuando éste llegó a su casa por primera vez, 7 años atrás. Su padre se mostró reservado, pero educado, sin mostrar su desconfianza hacia el apuesto joven taxista. En la boda, Osvaldo brindó por la felicidad de los jóvenes y deseó a su yerno que fuera un marido digno para su hija. Ahora, con su padre moribundo, ese marido digno solo pensaba en ganar dinero. En el hospital, Valeria relevó a su madre alrededor de la medianoche. Dolores no se apartó de la cama de su marido en todo ese tiempo, le cogía la mano y le hablaba, aunque él no daba señales de estar consciente. Los monitores pitaban silenciosamente, controlando el ritmo cardíaco y la respiración. «Vete a casa, duerme», le dijo Valeria. «Mañana necesitarás fuerzas. ¿Y si pasa algo? ¿Y si se despierta y yo no estoy aquí? Yo estoy aquí. Si hay algún cambio, te llamaré enseguida». Dolores accedió a regañadientes a marcharse. Valeria se quedó sola con su padre en la habitación en penumbra. Acercó una silla a la cama y tomó a Osvaldo de la mano. Los dedos estaban calientes, pero sin vida. «Papá», susurró, «sé que me oyes. Los médicos dicen que los pacientes en coma lo entienden todo. Tienes que luchar. Mamá no lo soportará si te pierde. Y yo no estoy preparada para quedarme sin tus consejos». Osvaldo no respondió. Solo los monitores seguían con su monótono pitido. Así comenzaron las 2 semanas más duras de la vida de Valeria. Se tomó unos días libres en el trabajo, llegaba al hospital por la mañana y se quedaba hasta tarde por la noche. Su madre hacía lo mismo, salía temprano del trabajo y pasaba todo su tiempo libre en el hospital. Se turnaban para hacer guardia, sustituyéndose cada 8 horas. El estado de Osvaldo no mejoraba, pero tampoco empeoraba. Seguía en coma, respirando con ayuda de un respirador artificial. Los médicos visitaban la habitación todos los días, comprobaban los instrumentos, hacían análisis, pero sus rostros permanecían impenetrables. A las preguntas directas de los familiares respondían con evasivas. «Hay que esperar. El organismo está luchando. Todo depende de él». Eduardo solo fue al hospital 2 veces en esas 2 semanas. La primera vez fue 3 días después del derrame cerebral. Trajo un ramo de crisantemos y se sentó junto a la cama de su suegro durante unos 10 minutos, incómodo y en silencio. Valeria veía que se sentía incómodo en la habitación del hospital, que la visión de un hombre moribundo le asustaba. «¿Cómo está?», preguntó Eduardo, mirando los monitores. «Igual. Los médicos dicen que necesita tiempo». «¿Y cuándo volverás a casa? Llevas 2 semanas prácticamente sin aparecer». «Cuando se recupere mi padre, o cuando...». Valeria no pudo terminar la frase. «Val, entiendo que lo estás pasando mal, pero la vida sigue. Tenemos nuestros propios problemas, nuestros propios planes. No puedes dejarlo todo por él». Valeria miró a su marido con asombro. Dejarlo todo por él. Como si un padre moribundo fuera un obstáculo para su vida familiar y no una tragedia que requiere el apoyo de los seres queridos. «Es mi padre, Eduardo. El único padre que tengo». «Lo sé, pero no puedes cambiar nada. Los médicos hacen su trabajo y tú solo te sientas aquí y sufres. Tiene que saber que no está solo, que estamos a su lado». Eduardo se encogió de hombros, la besó en la mejilla y se marchó alegando que tenía un encargo urgente. No volvió a aparecer durante casi 1 semana. La segunda vez apareció el domingo cuando Valeria estaba sola de guardia. Su madre estaba en casa,
recuperándose tras una noche de insomnio. Eduardo parecía irritado. ¿Cuánto tiempo va a durar esto?, preguntó sin preámbulos. Llevas 2 semanas viviendo en el hospital. La casa está hecha un desastre, no hay comida, la ropa sucia está sin lavar. Lo siento, que tu padre moribundo te impida vivir cómodamente, respondió Valeria con frialdad. No exageres. No digo que te impida vivir, pero ya sabes que no puedo encargarme solo de la casa y el trabajo. Los clientes se quejan de que parezco cansado. Eso afecta a mis ingresos. Entonces ayúdame. Quédate con tu padre al menos un par de horas para que pueda ir a casa y ponerlo todo en orden. Hoy tengo 2 pedidos para esta noche. No puedo. Valeria miró en silencio a su marido. En sus ojos no había ni compasión ni comprensión. Solo había descontento e irritación por haberle estropeado los planes. ¿Sabes qué, Eduardo? Vete a trabajar. Yo me las arreglaré sin tu ayuda. No te enfades conmigo. Es solo que no entiendo el sentido de estas vigilias. Los propios médicos dijeron que había pocas posibilidades. El sentido es que es mi padre, y si no lo entiendes, es inútil explicártelo. Eduardo se marchó y no volvió a aparecer por el hospital. Por las tardes, cuando Valeria llamaba a casa, le contaba sus viajes, se quejaba de lo cansado que estaba, pero nunca preguntó por el estado de su suegro. En la tercera semana, el estado de Osvaldo comenzó a empeorar. La presión bajó, el pulso se volvió irregular y la temperatura subió. El doctor Carballo realizó un examen adicional y dio malas noticias. Su marido ha desarrollado complicaciones, le dijo a Dolores en el pasillo. Neumonía e edema cerebral. Estamos haciendo todo lo posible, pero... ¿Pero qué?, preguntó Valeria. Deben prepararse para lo peor. Su estado es crítico. Valeria y Dolores pasaron la noche juntas en la habitación de su padre. Se sentaron a ambos lados de la cama, le tomaron de las manos y rezaron en silencio, cada una a su manera. Los monitores indicaban que el organismo se estaba rindiendo, el ritmo cardíaco se volvía cada vez más irregular y la respiración, dificultosa. A las 4 de la madrugada, el pitido de los monitores se volvió intermitente. La enfermera entró en la habitación, comprobó los datos y dijo en voz baja: «Llamen al médico». El doctor Carballo llegó a los pocos minutos. Examinó atentamente al paciente, comprobó la reacción de los pupilos a la luz y le auscultó el corazón. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Hemos hecho todo lo que hemos podido». Osvaldo Miguel Santos falleció a las 5:30 de la madrugada del jueves 21 de octubre. A su lado estaban su esposa, con quien había vivido 35 años, y su hija, a quien había criado para que fuera una persona honesta y buena. Su último suspiro fue silencioso, casi imperceptible. Simplemente dejó de respirar, como si se hubiera quedado dormido después de una larga lucha. Dolores no lloraba. Estaba sentada, sosteniendo la mano de su marido y mirando su rostro tranquilo. Valeria abrazó a su madre y se quedaron así durante unos minutos, sin poder creer que todo hubiera terminado. «Ya no sufre más», susurró Dolores. «Estaba sufriendo y ahora está bien». Valeria asintió, sin confiar en su propia voz. Pensaba en que nunca más volvería a oír la risa de su padre, ni recibiría sus consejos, ni lo vería trabajar en el jardín o jugar al dominó con sus amigos. Osvaldo se había ido, dejando un vacío imposible de llenar. Los trámites llevaron varias horas. Había que obtener el certificado de defunción, acordar los detalles con la funeraria y tramitar los documentos para el cementerio. Valeria se encargó de todos estos trámites, sabiendo que su madre no estaba en condiciones de pensar en cuestiones burocráticas. Cuando todo estuvo arreglado, salieron del hospital bajo el sol de la mañana. El mundo a su alrededor seguía con su vida habitual. La gente se apresuraba para ir al trabajo, los niños iban al colegio, los autobuses llevaban a los pasajeros por la ciudad. Pero para Valeria y Dolores, ese mundo había cambiado para siempre. Ya no estaba la persona más importante, la que las unía y las convertía en una familia.
Tengo que llamar a Eduardo, dijo Valeria sacando el teléfono. No le llames ahora, la detuvo su madre. Primero vamos a casa a arreglarnos, y luego nos ocuparemos del funeral. Tu marido ya no ayudaba mucho mientras tu padre estaba enfermo. Nos las arreglaremos sin él. Valeria miró a su madre con sorpresa. En la voz de Dolores no solo se percibía tristeza, sino también algo más: decepción, ira, determinación. Comprendió que su madre había notado la indiferencia de Eduardo hacia el destino de su suegro y había sacado sus propias conclusiones sobre el carácter de su yerno. El funeral se fijó para el sábado, 2 días después de la muerte de Osvaldo. Según la tradición local, el cuerpo del difunto debía pasar la última noche en casa para que los familiares y amigos pudieran despedirse de él. Valeria acordó con la funeraria que llevaran el ataúd a su casa el viernes al mediodía. La mañana del viernes amaneció nublada, con nubes bajas y grises que prometían lluvia para la tarde. Valeria se levantó temprano, aunque solo había dormido unas horas. Eduardo ya se había ido a trabajar y había dejado una nota en la mesa de la cocina. Estaré ocupado todo el día, tengo que ganar dinero para el funeral. Volveré por la tarde. Incluso en un momento así, se las arregló para recordar el dinero. Hacia las 9 de la mañana empezaron a llegar a la casa los familiares y vecinos, dispuestos a ayudar con los preparativos. La primera en llegar fue la tía Rosita, hermana de Dolores, una anciana de cabello canoso recogido en un moño austero. Trajo consigo a sus 2 hijas, Marta y Carla, que enseguida se pusieron a mover los muebles del salón para hacer sitio para el ataúd. ¿Dónde está Eduardo?, preguntó la tía Rosita mirando a su alrededor. Está trabajando, respondió Valeria secamente, sin ganas de discutir el comportamiento de su marido. La tía Rosita frunció el ceño, pero no dijo nada. En su familia, los hombres siempre se encargaban de organizar los funerales, y la ausencia del yerno en un día así resultaba extraña. A las 10 la casa se llenó de gente. Llegaron los vecinos, don Manuel con su esposa, doña Carmen, la familia González de la casa de al lado, la joven pareja Silva con sus hijos pequeños. Todos conocían a Osvaldo desde hacía muchos años y lo recordaban como un buen vecino, siempre dispuesto a ayudar y que nunca rechazaba una petición de arreglar algo o dar un consejo. Osvaldo era un buen hombre, le dijo don Manuel a Valeria, estrechándole la mano. Cuando se me rompió la tubería del agua el año pasado, se pasó medio día arreglando las tuberías hasta que lo consiguió, y no me cobró nada. Siempre decía que los vecinos deben ayudarse entre sí, respondió Valeria conteniendo las lágrimas. Hacia las 11 llegó Leticia con una gran olla de sopa y una bolsa de pan. La amiga abrazó a Valeria y le susurró: «Ánimo, estoy aquí, te ayudaré en lo que necesites. Gracias. Tengo que preparar la mesa conmemorativa y ni siquiera sé cuántas personas vendrán. No te preocupes por eso, lo prepararemos todas juntas». Leticia se puso manos a la obra de inmediato. Ayudó a la tía Rosita a cubrir la mesa con un mantel negro, colocó las sillas alrededor del salón y colgó cintas negras en los retratos y los espejos. Poco a poco, en la casa se fue creando una atmósfera de tristeza y solemnidad, propia de una última despedida. Al mediodía llegó el coche fúnebre, un vehículo negro de la funeraria con un ataúd de madera oscura. 4 hombres vestidos de negro entraron con cuidado en la casa con el ataúd y lo colocaron en medio del salón sobre unos soportes especiales. Valeria vio a su padre por primera vez después de su muerte. El cuerpo había sido preparado para el funeral. Su rostro parecía tranquilo y sereno, como si simplemente estuviera durmiendo. Dolores se acercó al ataúd la primera. Se quedó de pie en silencio durante un largo rato mirando a su marido, luego se inclinó y le besó en la frente. «Perdóname por todo lo malo que te dije», susurró. «Perdóname por haber sido a veces tan enfadada e injusta. Fuiste un buen marido y un buen padre». Valeria abrazó a su madre, sintiendo cómo le temblaban los hombros. En la casa se hizo el silencio.
Todos los presentes comprendían lo sagrado de ese momento de despedida entre una esposa y su marido. Por la tarde comenzaron a llegar los compañeros de Osvaldo de la fábrica de estructuras de hormigón armado. Muchos de ellos ya no trabajaban. Algunos se habían jubilado, otros se habían cambiado de empresa, pero todos recordaban al viejo cerrajero que había realizado su trabajo con honestidad durante 30 años. Llegó don Luis Álvarez, director de la fábrica, con un ramo de rosas blancas y palabras de condolencia. Osvaldo era uno de los mejores trabajadores, le dijo a Dolores. Era confiable, honesto, nunca fallaba. Hoy en día hay poca gente así. También llegaron los compañeros de Valeria de la contabilidad y las trabajadoras del comedor, que trabajaban bajo la dirección de Dolores. María Costa, madre del joven Fabio, trajo una gran olla de frijoles preparados según una receta tradicional. Otras mujeres trajeron arroz, carne, ensaladas y pasteles. Poco a poco, la mesa de la cocina se llenó de comida, más de la que podían comer todos los presentes. La gente quiere ayudar, explicó la tía Rosita. La comida es su forma de expresar su respeto por el difunto y apoyar a la familia. Durante todo el día, en la casa no cesaron las conversaciones en voz baja. La gente compartía recuerdos de Osvaldo, contaba anécdotas de su vida y hablaba de lo buen hombre que era. Valeria escuchaba esas historias y comprendía que su padre había dejado un buen recuerdo en muchas personas. No era rico ni famoso, pero era honesto y bondadoso, y eso resultó ser más importante que cualquier logro material. Al atardecer no había llovido, pero el aire se había vuelto pesado y húmedo. En la casa encendieron velas alrededor del ataúd y la luz amarillenta creaba una atmósfera especial de paz y tristeza. Valeria se dio cuenta de que Eduardo no había aparecido, aunque había prometido volver por la noche. Lo llamó varias veces, pero el teléfono estaba desconectado. ¿Dónde está tu marido?, preguntó Leticia en voz baja mientras preparaban café para los invitados. Está trabajando. Dice que hay que ganar dinero para el funeral. Leticia negó con la cabeza, pero no dijo nada. Valeria vio en los ojos de su amiga una mirada de reprobación y se avergonzó del comportamiento de su marido. En un día así, el lugar de un hombre es al lado de su mujer, no al volante de un taxi. Por la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, llegó a la casa el padre Antonio, párroco de la iglesia de San Francisco. Era un hombre de unos 60 años, con rostro bondadoso y barba canosa. Conocía a la familia Santos desde hacía muchos años, había bautizado a Valeria, la había casado con Eduardo y ahora había venido a acompañar a Osvaldo en su último viaje. Osvaldo era un hombre justo, dijo el padre Antonio a Dolores. Vivió según los mandamientos, ayudó a sus semejantes y amó a su familia. El Señor lo acogerá en su reino. El sacerdote rezó una oración fúnebre y todos los presentes se quedaron de pie, con velas encendidas alrededor del ataúd. En ese momento, Eduardo llegó por fin a casa. Entró silenciosamente en el salón, se puso un traje negro y se colocó junto a su esposa. Se le notaba irritado, aparentemente porque consideraba que había perdido el tiempo. Tras el funeral, los invitados comenzaron a marcharse. Solo quedaron los más cercanos: Dolores, Valeria, Eduardo, la tía Rosita con sus hijas y Leticia. Según la tradición, alguien debía pasar la noche junto al difunto para no dejarlo solo. «Yo me quedaré», dijo Dolores. «Mamá, estás cansada. Déjame sentarme con papá», ofreció Valeria. «Nos quedaremos juntas», decidió Dolores. Eduardo bostezó y miró el reloj. «Me voy a dormir. Mañana hay que madrugar». Valeria lo miró con perplejidad. «Mañana es el funeral. La misa empieza a las 9 de la mañana. Lo sé, pero tengo un viaje a la ciudad vecina. Es un cliente muy importante. Lo concerté hace 2 semanas. No puedo cancelarlo». En la sala se hizo el silencio. Todos los presentes miraron a Eduardo con asombro. «No puedes faltar al funeral de tu suegro»,
dijo en voz baja la tía Rosita. No me lo voy a perder. Es solo que no puedo ir al cementerio. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas pueden ser más importantes que un funeral?, se indignó Leticia. El dinero no se gana solo, respondió Eduardo con brusquedad. Alguien tiene que pagar todos estos gastos. El ataúd, el velatorio, el lugar en el cementerio. Todo eso cuesta dinero. Valeria sintió que se le enrojecían las mejillas por la vergüenza. No podía creer que su marido fuera capaz de tal falta de respeto hacia la memoria de su padre y los sentimientos de la familia. Osvaldo trabajó 30 años en la fábrica, dijo Dolores con voz fría. Tenía una pensión, ahorros. No te pedimos que pagues el funeral. Está bien, dijo Eduardo levantando las manos en señal de reconciliación. No discutamos en un día como hoy. Solo te explico la situación. El cliente paga mucho dinero, sería una tontería rechazarlo. Besó a Valeria en la mejilla y se dirigió hacia la salida del salón. Si necesitáis algo, estoy en mi habitación. Tras su marcha, se hizo un silencio incómodo en la habitación. La tía Rosita sacudió la cabeza y dijo en voz baja: en nuestra época, los hombres entendían lo que era el deber para con la familia. Valeria no respondió. Estaba dolida y avergonzada, pero no podía defender a Eduardo. Su comportamiento era imperdonable. La noche transcurrió entre oraciones y recuerdos. Dolores y Valeria se sentaron junto al ataúd. A veces hablaban en voz baja, a veces guardaban silencio. La madre le contaba a su hija cómo había conocido a Osvaldo, cómo se habían casado, cómo habían formado una familia. Tenía 23 años cuando nos conocimos, decía Dolores. Era un chico guapo, pero modesto. Trabajaba de aprendiz de cerrajero en una vieja fábrica textil. Me cortejó durante todo un año antes de decidirse a pedirme en matrimonio. Temía que mis padres se negaran, ya que no tenía nada, salvo sus manos honradas y su buen corazón. ¿Y tus padres? Al principio no estaban de acuerdo. Decían que podía encontrar a alguien más rico, pero yo veía lo buen hombre que era. Y no me equivoqué. Llevamos 35 años juntos y nunca me ha levantado la mano ni me ha dicho una palabra ruda. Valeria escuchaba estas historias y pensaba en su matrimonio. 7 años con Eduardo, ¿y qué podía decir de ellos? Que era guapo y encantador, pero poco fiable, que a menudo se sentía sola incluso a su lado, que los últimos meses habían sido una continua decepción. El sábado por la mañana amaneció con un cielo gris y una llovizna. A las 8 de la mañana, la gente empezó a llegar a la casa, los mismos vecinos y compañeros de trabajo del día anterior, más algunas caras nuevas. Llegó un autobús con los trabajadores de la fábrica, unas 40 personas, hombres y mujeres vestidos de negro, muchos con flores. Eduardo se levantó temprano, desayunó y se preparó para ir al trabajo. ¿De verdad no vas a ir al funeral?, preguntó Valeria por última vez. No puedo. Un cliente me espera a las 9 de la mañana. Le prometí llevarlo a São Paulo para una reunión importante. ¿Y si te pido que te quedes? Eduardo se quedó callado, mirando hacia otro lado. Val, sé razonable. Mis lágrimas no ayudarán a los muertos, y los vivos necesitan dinero. Volveré por la noche y hablaremos tranquilamente. Se marchó sin esperar respuesta. Valeria miró por la ventana cómo arrancaba el taxi y se alejaba, y comprendió que algo se había roto definitivamente en su relación. Su marido había elegido el dinero en lugar de apoyar a su mujer en el día más difícil de su vida. A las 9 de la mañana, el coche fúnebre se llevó el ataúd con el cuerpo de Osvaldo y la comitiva se dirigió a la iglesia de San Francisco. Valeria iba en el primer coche junto a su madre, seguida por un autobús con los trabajadores de la fábrica y los coches de familiares y amigos. La lluvia arreció y la ciudad tenía un aspecto especialmente triste bajo el cielo gris. La misa duró 1 hora. El padre Antonio habló de la vida recta de Osvaldo, de su amor por la familia y su respeto por el trabajo. Valeria escuchaba el sermón y pensaba en que a su lado debería estar su marido, apoyándola en ese momento tan difícil.
En su lugar estaba Leticia, que la sujetaba con fuerza de la mano. Después de la misa, la procesión se dirigió al cementerio municipal. El lugar para la tumba se eligió en una parcela antigua, bajo un gran eucalipto, junto a las tumbas de otros trabajadores de la fábrica. La lluvia no cesaba y la gente se refugiaba bajo los paraguas para acompañar a Osvaldo en su último viaje. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Dolores finalmente rompió a llorar. Se quedó de pie junto al borde de la tumba, sollozando en silencio, mientras Valeria la abrazaba, sintiendo cómo sus propias lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en su rostro. Era el final. Nunca volvería a ver a su padre, ni a oír su voz, ni a recibir sus consejos. «Descansa en paz, papá», susurró, arrojando un puñado de tierra sobre el ataúd. «Te recordaremos». Después del funeral, todos regresaron a la casa de Valeria para el almuerzo conmemorativo. Leticia ayudó a poner la mesa y a calentar la comida preparada el día anterior. La gente comía en silencio, compartía los últimos recuerdos de Osvaldo y daba el pésame a la familia. Después del almuerzo conmemorativo, los invitados comenzaron a marcharse a sus casas. A las 7 de la tarde solo quedaban en la casa los más cercanos: Valeria, Dolores, la tía Rosita con sus hijas y Leticia. En silencio, recogieron la mesa, lavaron los platos y guardaron la comida que había sobrado en la nevera. Cada movimiento les costaba mucho. El cansancio de los últimos días y el peso de la pérdida hacían que cualquier tarea fuera dolorosa. «Valeria, es hora de irnos a casa», dijo la tía Rosita atándose el pañuelo. «Mañana es domingo, hay que descansar. Y tú, Dolores, mejor quédate aquí a pasar la noche. No es bueno estar sola el primer día después del funeral». Dolores asintió con la cabeza. De todos modos, no quería volver a su pequeño apartamento, donde cada cosa le recordaba a Osvaldo. Aquí, en casa de su hija, era más fácil. Podía pensar en los vivos, no en los muertos. Leticia se quedó más tiempo que todos. Ayudó a Valeria a doblar el mantel negro, quitar las cintas de luto de los espejos y recoger las velas. Poco a poco, la casa recuperaba su aspecto habitual, pero el vacío era aún más palpable. «¿Cómo lo llevas?», preguntó su amiga abrazando a Valeria para despedirse. «No lo sé. Todavía no puedo creer que ya no esté aquí. Parece que ahora mismo va a entrar y decir algo inteligente o gracioso. Siempre será así. Las personas buenas permanecen en nuestra memoria». «¿Y Eduardo? ¿Va a aparecer hoy?». Valeria se encogió de hombros. Después de la llamada de las 6 de la tarde, su marido no había vuelto a comunicarse. El teléfono estaba desconectado y Valeria ya había dejado de intentar llamarlo. «Seguro que está trabajando, o se ha emborrachado en algún sitio. En cualquier caso, hoy no quiero verlo». «Quizás sea mejor así. Descansa, duerme bien. Mañana será otro día». Leticia se marchó sobre las 8:30. Valeria y Dolores se quedaron solas en la casa vacía. Se sentaron en la cocina, prepararon un té fuerte y lo bebieron en silencio, cada una pensando en lo suyo. Afuera ya había oscurecido por completo, había dejado de llover, pero el viento seguía soplando entre las copas de los árboles. «Tengo que ir a la tumba de mi padre», dijo Valeria de repente. «A ver cómo está todo. Quizá el viento se haya llevado las coronas». «¿Ahora? ¿En la oscuridad?». «Sí. No puedo quedarme en casa sin hacer nada. Tengo que asegurarme de que la tumba está bien». Dolores comprendió el estado de su hija. Ella también quería estar más cerca de su marido, aunque eso significara ir al cementerio por la noche. «Está bien. Vamos juntas». Se vistieron y salieron de casa. En la calle hacía fresco y estaba húmedo después de la lluvia. A esa hora ya no pasaban los autobuses, así que tuvieron que coger un taxi hasta el cementerio. El conductor, un hombre mayor de rostro amable, no hizo preguntas innecesarias cuando supo a dónde las llevaba. El cementerio estaba tranquilo y desierto. El vigilante de la puerta los reconoció y los dejó pasar sin hacer preguntas.
El funeral de Osvaldo había sido esa misma mañana y sabía que los familiares podrían volver. Recorrieron el camino familiar hasta la tumba recién cavada bajo un eucalipto. La tumba estaba bien cuidada. Las coronas y las flores estaban bien colocadas, y el montículo de tierra estaba cuidadosamente apisonado. Dolores se sentó en el borde de la tumba y puso la mano sobre la tierra húmeda. «Osvaldo, hemos vuelto a verte», susurró. «No podíamos dejarte solo en tu primera noche. Perdón por lo que pasó. Perdón por no haber podido salvarte». Valeria estaba de pie junto a ella, mirando la sencilla cruz de madera con el nombre de su padre. Mañana habría que encargar una lápida, algo modesto, pero digno. Osvaldo no le gustaba la ostentación, prefería que se juzgara a las personas por sus actos y no por su apariencia. Pasaron media hora en el cementerio y luego llamaron a un taxi para volver. De camino a casa, Valeria pensaba en que ahora su familia era una persona menos. Solo quedaban ella, su madre y Eduardo. Pero después de su comportamiento durante la enfermedad y el funeral de su padre, dudaba de que pudiera considerarse parte de la familia. El taxi se detuvo frente a su casa alrededor de las 8 de la tarde. Valeria pagó al conductor y se dirigió a la verja. Desde la calle se oía que en la casa había música, alta, alegre, totalmente inadecuada para un día de funeral. Las luces estaban encendidas y se veían siluetas de personas detrás de las cortinas. «¿Qué es eso?», se sorprendió Dolores, deteniéndose junto a la verja. Valeria también se detuvo, sin dar crédito a sus oídos. Desde la casa llegaban sonidos de alegría, risas, música, tintineo de copas. Parecía que allí estaban celebrando algo alegre, en lugar de despedir al cabeza de familia. Se acercaron a la puerta principal. La puerta no estaba cerrada con llave y Valeria la empujó. Lo que vio superó todas sus peores suposiciones. En el salón, donde por la mañana estaba el ataúd con el cuerpo de su padre, había una fiesta. Sobre la mesa había botellas de alcohol, platos con aperitivos y sonaba música desde un altavoz portátil. En la habitación había unas 10 personas desconocidas, hombres y mujeres de entre 25 y 30 años, vestidos de forma llamativa y elegante. Bebían, reían, bailaban, convirtiendo la casa de duelo en un lugar de diversión. Pero lo que más impactó a Valeria fue lo que vio junto a la ventana. Eduardo estaba de pie, abrazando por la cintura a una joven morena con un vestido rojo, la misma que Leticia había visto con él en la cafetería. La chica era guapa, con grandes ojos oscuros y labios carnosos. Ella miraba a Eduardo con ojos enamorados, y él se inclinó hacia ella y la besó, sin prestar atención a los invitados. «¡Eduardo!», gritó Valeria, y la música se detuvo. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Eduardo se separó lentamente del beso y miró a su esposa. En su rostro no había vergüenza ni confusión, solo una ligera irritación por haber sido interrumpido. «Ah, has vuelto», dijo con calma. Antes de lo que esperaba. «¿Qué es esto?». Valeria señaló con la mano a los invitados, el alcohol, el salón convertido en discoteca. «¿Qué está pasando en mi casa?». «¿En tu casa?». Eduardo sonrió y abrazó con más fuerza a su acompañante. «Hoy han enterrado a mi padre». La voz de Valeria temblaba de indignación. «¿Cómo has podido organizar una fiesta el día de su funeral?». «Osvaldo está muerto», dijo Eduardo con indiferencia. «A él no le importa lo que hagamos aquí. Nosotros estamos vivos y tenemos derecho a disfrutar de la vida». Dolores se quedó en la puerta, incapaz de creer lo que estaba pasando. Se puso pálida y le temblaban las manos. «¿Cómo puedes decir eso?», susurró. «Osvaldo era tu suegro, te acogió en su familia, te trataba como a un hijo». «Era un anciano que había vivido su vida», respondió Eduardo encogiéndose de hombros. «Yo soy joven, tengo toda la vida por delante, y no pienso desperdiciarla lamentándome por gente que ya no va a volver». La chica del vestido rojo había estado callada todo ese tiempo,
pero ahora se apretó más contra Eduardo, como si quisiera reclamar su derecho sobre él. ¿Quién es ella?, preguntó Valeria señalando a la desconocida. Te la presento, es Raquel, dijo Eduardo con tono desafiante. Raquel Patricia Alves, la mujer que amo. La mujer que amas, repitió Valeria, sintiendo que el mundo se derrumbaba a sus pies. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Tú? Eduardo la miró con fría indiferencia. Tú eres un error de mi juventud. Me casé contigo porque pensé que era lo correcto. Pero ya no puedo seguir fingiendo que soy feliz con una mujer que no me inspira nada más que aburrimiento. Las palabras de su marido golpearon a Valeria más fuerte que una bofetada. Miró al hombre con el que había vivido 7 años y no lo reconoció. ¿Dónde estaba aquel Eduardo que le juraba amor eterno? El que decía que estarían juntos toda la vida. El que prometía cuidar de ella en las buenas y en las malas. No puedes destruir nuestro matrimonio así, sin más, dijo ella, tratando de conservar lo que le quedaba de dignidad. Puedo y lo haré, respondió Eduardo. El matrimonio era una farsa desde hacía mucho tiempo. Llevo 3 meses con Raquel y he descubierto lo que es el amor verdadero. Es joven, guapa y alegre. Sabe disfrutar de la vida y no obsesionarse con los problemas y las obligaciones. Raquel habló por primera vez. Tenía una voz aguda, melodiosa, un poco infantil. Eduardo me ha hablado de ti, dijo a Valeria. Me ha dicho que eres muy seria y correcta, pero los hombres necesitan pasión, no corrección. Cállate, dijo Dolores en voz baja, con tal furia en el tono que Raquel retrocedió un paso sin querer. Mamá, no te metas con ellos, la detuvo Valeria. No merecen que les prestes atención. Eduardo se sirvió una copa de vino y dio un gran trago. Valeria, resolvamos esto de forma civilizada, dijo en un tono que se usa para explicar algo a un niño torpe. Nuestro matrimonio ha terminado. La casa es mía, según los documentos. Te propongo que recojas tus cosas y te vayas. Puedes vivir con tu madre o alquilar un piso. Eso es problema tuyo. ¿Me echas de mi propia casa? No podía creer Valeria. Te libero de tus obligaciones hacia una persona que no te quiere. ¿No es un regalo? La casa la compraron mis padres, gritó Valeria perdiendo el control. La pagaron con su dinero. Si quieres ir a juicio, adelante, pero por ahora es mi casa y yo decido quién vive en ella. Uno de los invitados, un chico joven con una cadena de oro al cuello, volvió a poner la música. Basta ya de peleas familiares, gritó. Hemos venido a divertirnos, no a escuchar escándalos. Eduardo le hizo un gesto con la cabeza y volvió a abrazar a Raquel. Valeria, estás arruinando el ambiente, dijo. Hoy es el aniversario de mi relación con Raquel. Hace exactamente 3 meses que estamos juntos. Queremos celebrarlo. Así que, por favor, recoge tus cosas y vete. No nos arruines la fiesta. El aniversario de una relación, repitió Valeria como un eco. El día del funeral de mi padre, tú celebras el aniversario de tu relación con tu amante. Ex-amante, corrigió Eduardo. Ahora es mi novia, y tú no eres nadie. Dolores se acercó a su hija y la tomó de la mano. Vámonos de aquí, dijo en voz baja. No tenemos nada que hacer aquí. Pero esta es mi casa, susurró Valeria. Aquí están todas mis cosas, todos mis recuerdos. Val, no podemos quedarnos aquí, dijo Dolores mirando a los invitados que se habían animado y a Eduardo con su nueva conquista. Aquí ya no hay lugar para gente decente. Valeria echó una mirada al salón donde había pasado su infancia, donde había soñado con el futuro, donde había planeado criar a sus propios hijos. Ahora ese lugar se había convertido en un antro donde su propio marido la había humillado públicamente el día del funeral de su padre. Está bien, dijo, sorprendida de su propia calma. Nos iremos. Pero esto no ha terminado, Eduardo. La justicia existe y, tarde o temprano, tendrás lo que te mereces. ¿Me estás amenazando?, se burló él. ¿Qué puedes hacer?
No eres más que una simple contable sin contactos ni dinero, y yo conozco a mucha gente útil en esta ciudad, así que no vale la pena agitar los puños. Valeria no respondió. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Dolores la siguió. En el umbral, la madre se detuvo y se volvió hacia Eduardo. «Recuerda mis palabras», dijo ella, y en su voz no había rencor, sino algo más aterrador, una fría seguridad. Quien humilla a una viuda el día del funeral de su marido será castigado por la vida misma. Ni yo ni la gente, sino la vida misma. Eduardo se rió y levantó la copa en su dirección. «Adiós, suegra, dale recuerdos al difunto». Salieron de la casa al son de la música y las risas borrachas. La calle estaba oscura y fría. Valeria se detuvo junto a la verja y miró hacia la casa que ya no era su hogar. Las luces estaban encendidas y se veían las siluetas de gente que se divertía. Su vida familiar había terminado el mismo día en que murió su padre. «¿A dónde vamos?», le preguntó a su madre. «A casa de la señora Carmen. Es una mujer buena, no nos negará cobijo». La señora Carmen vivía en la casa de al lado con su marido, don Manuel. Cuando llamaron a la puerta, la anciana abrió inmediatamente, como si los estuviera esperando. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», preguntó al ver los rostros llorosos. «¿Por qué no están en casa?». Dolores le contó brevemente lo que habían encontrado en la casa. Doña Carmen escuchaba y su rostro se volvía cada vez más severo. «Por supuesto que pueden quedarse con nosotros», dijo cuando terminaron de contar. «Tenemos una habitación libre. No se preocupen por nada, mañana decidiremos qué hacer». Se instalaron en una pequeña habitación de invitados con 2 camas. Valeria yacía en la oscuridad y escuchaba la música que provenía de su antigua casa. La fiesta continuaba. Eduardo y sus amigos celebraban su victoria sobre la ingenua esposa que había creído en el amor y la fidelidad. «Mamá, ¿qué voy a hacer ahora?», susurró ella. «Seguir viviendo», respondió Dolores desde la cama de al lado. «Tienes trabajo, tienes amigos, me tienes a mí. Nos las arreglaremos sin él». «¿Pero cómo ha podido hacerlo?». «El día del funeral de papá». «Porque no es humano», dijo su madre en voz baja. «Un hombre de verdad no se comporta así. Tu padre tenía razón desde el principio. No confiaba en Eduardo. Decía que los hombres guapos rara vez son de fiar». Valeria cerró los ojos, pero no conseguía conciliar el sueño. En su cabeza se repetían las imágenes de aquel día horrible, el funeral de su padre por la mañana y la traición de su marido por la noche. Era como si el destino hubiera decidido poner a prueba su fortaleza, abatiéndola con todas las desgracias a la vez. El domingo transcurrió en un silencio sepulcral. Valeria y Dolores apenas salieron de la habitación que les había cedido doña Carmen. La anciana vecina les traía comida, té, intentaba animarlas, pero ambas mujeres estaban demasiado abatidas por lo sucedido como para mantener una conversación. Desde su antigua casa se oían hasta altas horas de la noche los sonidos de la fiesta, que seguía en pleno apogeo. Al parecer, Eduardo había decidido alargar la celebración durante todo el fin de semana. El lunes por la mañana, Valeria se obligó a levantarse y prepararse para ir al trabajo. Quería esconderse del mundo, no mostrarse ante nadie, pero la vida debía continuar. Tenía que ganar dinero, sobre todo ahora que no tenía dónde vivir. En la contabilidad de la fábrica, todos le expresaron sus condolencias por la muerte de su padre. Sus compañeros fueron muy discretos y no le hicieron preguntas innecesarias sobre por qué parecía aún más deprimida de lo que cabría esperar tras un funeral. Valeria asintió en silencio a las palabras de condolencia e intentó concentrarse en el trabajo. Leticia apareció hacia las 10 de la mañana. Enseguida se dio cuenta de que algo le pasaba a su amiga. «Val, tienes un aspecto horrible. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has pasado la noche?». Valeria le contó lo que había sucedido la noche anterior. Leticia la escuchaba y su rostro se volvía cada vez más severo. «Ese canalla», siseó cuando terminó de contar. «Siempre supe que no era buena persona, pero no tanto».
No hables de eso aquí, le pidió Valeria mirando a sus compañeros. No quiero que toda la fábrica se entere de mis problemas. ¿Y dónde está tu madre ahora? Se ha ido a trabajar al comedor. Dice que el trabajo le ayudará a no pensar en lo malo. Leticia negó con la cabeza. Dolores es una mujer fuerte, pero lo que ha hecho Eduardo es demasiado, especialmente el día del funeral de tu padre. La mañana se hizo eterna. Valeria intentaba trabajar, pero sus pensamientos volvían constantemente a lo sucedido. ¿Dónde iba a vivir? ¿Podría recuperar ante los tribunales parte de la casa que habían comprado sus padres? Y lo más importante, ¿cómo iba a mirar a la gente a los ojos sabiendo que su marido la había abandonado por una amante más joven en el día más difícil de su vida? A las 12:30 se acercó a ella don Luis Álvarez, el director de la fábrica. Valeria, ¿cómo estás? Si necesitas ayuda económica o de cualquier otro tipo, no dudes en pedirla. No abandonamos a los nuestros. Gracias, don Luis. Por ahora me las arreglo. Muy bien. Y no te precipites en volver al trabajo a tiempo completo. Tómese todo el tiempo que necesite. Después de que se marchara el director, Valeria se dio cuenta de que no podía seguir sola con sus pensamientos. Bajó al comedor. Faltaba media hora para la pausa para comer, pero su madre ya estaba preparando la comida para los trabajadores. A la hora del almuerzo, el comedor de la fábrica se convertía en el centro de la vida social de la empresa. Allí acudían los trabajadores de todos los turnos, los que terminaban su jornada y los que acababan de empezar. Allí se comentaban las noticias, se compartían los problemas y se hacían planes. Dolores conocía personalmente a muchos de ellos. Algunos habían trabajado con Osvaldo, otros eran vecinos, otros simplemente se habían hecho amigos con el paso de los años. «¿Qué tal, hija?», preguntó Dolores al ver a Valeria. «Mal, no sé qué hacer. Hablaremos después de comer. Ahora tengo que dar de comer a la gente». A las 12:30 los trabajadores comenzaron a entrar en el comedor. Los primeros en llegar fueron los que habían trabajado desde primera hora de la mañana. Hormigoneros, griferos, conductores. Les siguieron los demás. Poco a poco, el gran salón se llenó de hombres con ropa de trabajo. Muchos reconocieron a Valeria y le dieron el pésame por la muerte de su padre. Osvaldo era un buen hombre, dijo Antonio Medvedev, el mismo que se atribuía horas extras en el registro. Es una pena que cada vez haya menos personas así. Siempre ayudaba cuando se le pedía, añadió Roberto, el maestro de la tercera sección. Me arregló el grifo de casa y no me cobró nada. Dijo que los vecinos debían ayudarse entre sí. A la 1 de la tarde se reunieron en el comedor unas 100 personas. Había un ruido increíble. Todos hablaban al mismo tiempo. Los platos tintineaban y las trabajadoras del comedor repartían los platos con la comida. Valeria estaba sentada en una mesa en un rincón y observaba la escena. Esas personas sencillas eran más honestas y decentes que su propio marido. De repente, Dolores se levantó de su sitio detrás del mostrador y golpeó con fuerza una cuchara de madera contra una olla. El sonido resonó por toda la sala y, poco a poco, las conversaciones se fueron apagando. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. «Hombres», dijo Dolores en voz alta, «tengo que contarles algo, lo que le ha pasado a mi familia». «Habla, Dolores», respondió alguien desde un rincón alejado. «Te escuchamos». Dolores recorrió con la mirada la sala llena de rostros atentos. «Ayer enterramos a mi marido, Osvaldo. Lo conocían. Trabajó 30 años en esta fábrica como cerrajero. Era un hombre honesto, un buen marido y un buen padre». «Lo conocíamos», confirmaron varias voces. «Era un buen hombre». «Pues bien», continuó Dolores, con la voz temblorosa por la rabia contenida, «mientras mi hija y yo estábamos en el cementerio despidiéndonos de Osvaldo, su marido organizó una borrachera en casa, con su amante y sus amigos. El día del funeral de su suegro, él celebraba el aniversario de su relación con otra mujer. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Los hombres dejaron de masticar,
Posaron los cubiertos y miraron a Dolores con perplejidad. Y cuando volvimos a casa, continuó ella, alzando la voz, ese hombre le dijo a mi hija que se fuera de casa para siempre. El día del funeral de su padre, la echó a la calle por una joven prostituta. Las últimas palabras sonaron como un disparo. En la sala se levantó un murmullo de indignación. ¿Cómo que la echó?, preguntó Roberto, levantándose de su asiento. Dijo que la casa ahora era suya, que no necesitaba a su mujer, que tenía una amante, respondió Dolores. El día del funeral de su padre. Mientras su hija lloraba su pérdida, él besaba a otra mujer en la misma habitación donde por la mañana estaba el ataúd con el cuerpo de Osvaldo. ¿Dónde está ese cabrón?, ladró Carlos Mendoza, un grueso gruñón con manos de oso. En nuestra casa, respondió Dolores. Vive allí con su amante, como si nada hubiera pasado. Antonio se levantó bruscamente, volcando la silla. Muchachos, ¿habéis oído eso? Mientras enterrábamos a Osvaldo, ese cabrón estaba de fiesta con una mujer. Lo mataré, dijo Carlos apretando los puños. Lo mataré con mis propias manos. Más tranquilo, dijo Roberto, pero también había furia en su voz. No hay que matarlo, pero hay que darle una lección. Fabio Costa, un chico joven que acababa de empezar a trabajar en la fábrica, se levantó de su sitio. Osvaldo era un buen hombre, y ese taxista es un parásito. Mi madre decía que ni siquiera dio las gracias por los regalos en la boda. ¿Qué hacemos aquí sentados?, gritó José Oliva, el jefe de turno de la fundición. Vamos a por ese cabrón. Le enseñaremos cómo se trata a una familia. Bien hecho, le secundaron varias voces a la vez. Los hombres comenzaron a levantarse de las mesas. La ira era tan palpable que Valeria se asustó. «Mamá, ¿qué has hecho?», susurró ella. «Lo que tenía que hacer», respondió Dolores con firmeza. «La justicia debe prevalecer». Roberto levantó la mano para pedir silencio. «Muchachos, dejemos de comportarnos como tiranos. Vamos todos juntos, pero sin peleas. Hablemos con ese tipo como hombres». «¿Hablar?», se indignó Carlos. «Ha echado a una viuda el día del funeral de su marido. Por eso hay que pegarle». «Hay que pegarle», asintió Antonio. Y con razón. Uno tras otro, los trabajadores abandonaron el comedor. Algunos terminaban de comer mientras caminaban, otros dejaban los platos a medio comer. En 5 minutos, el salón quedó vacío. Los 100 hombres salieron a la calle. Valeria y Dolores los siguieron. En el patio de la fábrica se reunió una multitud de hombres enfurecidos. Discutían el plan de acción y, con cada minuto que pasaba, su ira aumentaba. «¿Dónde vive?», preguntó José. «En la calle Flores, número 17», respondió Dolores. «Es una casa amarilla con techo rojo». «Conozco esa casa», dijo Fabio. «Pasamos por allí todos los días». «Entonces vamos», decidió Roberto. «Que ese cabrón explique su comportamiento». La multitud salió del recinto de la fábrica. Valeria intentó detenerlos, pero Dolores la sujetaba con fuerza por el brazo. «No les estorbes», le dijo su madre. «Están haciendo lo que debería haber hecho la ley, pero no ha hecho». La procesión de 100 trabajadores recorría las calles de la pequeña ciudad, llamando la atención de los transeúntes. La gente salía de sus casas y preguntaba qué pasaba. Al enterarse del motivo de la ira de los obreros, muchos se unieron a la multitud. Cuando llegaron a la casa de Valeria, el número de personas había aumentado a 1500. La casa parecía tranquila y pacífica. El taxi amarillo de Eduardo estaba bajo un toldo, con las ventanas cerradas con cortinas. Al parecer, después de la fiesta de la noche anterior, todavía estaba durmiendo. Roberto se acercó primero a la verja. Los demás rodearon la casa formando un círculo compacto. Taxista!», gritó. «Sal, queremos hablar». No se oía ni un ruido en la casa. «Eduardo», gritó Carlos aún más fuerte. «Sal, cobarde, o tenemos que sacarte a rastras».
Por fin, la puerta de la casa se entreabrió. Apareció la cabeza despeinada de Eduardo. Evidentemente, no estaba preparado para tal recepción. Tenía el pelo revuelto, los ojos rojos por la falta de sueño y solo llevaba una camiseta y unos calzoncillos. «¿Qué quieren?», preguntó asomándose por la puerta. «Sal», ladró José. «Vamos a tener una conversación de hombres». «¿De qué quieren hablar? No conozco a nadie». «¿Conoces a Osvaldo Santos?», preguntó Roberto. «Lo conocía. Murió. ¿Qué tengo que ver yo?». «Porque tú echaste a su hija de casa el día de su funeral», gritó Antonio. Eduardo comprendió que se trataba de algo serio. Intentó cerrar la puerta, pero Carlos ya había saltado la verja y se dirigía hacia el porche. «¡Alto!», gritó Eduardo. «Esta es mi casa. No tienes derecho». «¿Y tú tenías derecho a echar a la viuda el día del funeral de su padre?». Carlos subía los escalones. Eduardo intentó cerrar la puerta, pero el grúa la bloqueó con el hombro. La puerta se abrió de golpe y Carlos irrumpió en la casa. Los demás lo siguieron. La casa era un desastre. Botellas vacías, colillas, restos de comida en las mesas. En el dormitorio, Raquel yacía en la cama, envuelta en una manta. Al ver a la multitud de hombres, gritó de miedo. «Sacadlos a los dos a la calle», ordenó Roberto. Carlos agarró a Eduardo por el cuello y lo arrastró hacia la salida. Eduardo intentó resistirse, pero no tenía ninguna posibilidad contra el fornido gruista. Fabio y otros dos chicos sacaron del dormitorio a Raquel, que gritaba envuelta en una manta. En la calle los colocaron en medio de una multitud de trabajadores enfurecidos. Eduardo miraba a su alrededor en busca de apoyo, pero solo veía rostros severos y puños cerrados. «Bien, canalla», dijo Roberto, acercándose a él. «Explica tu comportamiento. ¿Por qué has echado a tu mujer el día del funeral de su padre?». Esos son asuntos familiares», balbuceó Eduardo. «No tienen derecho a entrometerse». «¿Cómo que no tenemos derecho?», exclamó Antonio indignado. «Osvaldo era nuestro compañero, y tú has mancillado su memoria». «Has montado una orgía el día de su funeral», añadió José. «Con esa puta». Carlos señaló a Raquel, que temblaba. Eduardo intentó enderezarse, aparentar dignidad. «Tengo derecho a vivir como quiera. Valeria ya no es mi esposa. Tengo otra mujer». «El día del funeral de tu suegro echaste a su hija de casa», gritó Fabio. «¿Entiendes lo que eso significa?». «La casa es mía, según los documentos». «La compraron los padres de Valeria», replicó Roberto. «Todos lo sabemos». Raquel intentó hablar. «No hemos hecho daño a nadie. Solo nos queremos». «¡Cállate, zorra!», gritó Carlos, y la chica se encogió de miedo. «Chicos», dijo José, «basta de charla. Estos cabrones solo entienden la fuerza». El primer golpe lo dio Antonio, corto y preciso en la mandíbula. Eduardo se tambaleó y cayó de rodillas. A continuación se abalanzaron sobre él una lluvia de golpes de varios trabajadores. No golpeaban con saña, pero sí con método, dejando claro que había que pagar por ese comportamiento cerdo. Raquel intentó defender a su amante, pero recibió una sonora bofetada de Carlos. «Quédate quieta, puta, o te va a costar cara». La paliza duró varios minutos. Eduardo yacía en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos y gimiendo de dolor. Raquel lloraba, acurrucada contra la valla. Finalmente, Roberto levantó la mano. «Basta, ya lo ha entendido». Eduardo se puso lentamente a cuatro patas y luego se levantó. Tenía la cara destrozada, le sangraba la nariz y la camisa estaba rota. «Ahora escucha con atención», dijo Roberto con voz fría. «Vas a recoger tus cosas y te vas de la ciudad con esta zorra. Para siempre. Si te vemos en Pedra Azul, la próxima vez no nos limitaremos a darte una paliza». «No pueden echarme», chilló Eduardo. «Es ilegal». «¿Y echar a una viuda el día del funeral de su marido es legal?», preguntó Carlos, levantando el puño para darle otro golpe. Está bien», dijo Eduardo asustado.
Nos iremos. Solo déjenos recoger nuestras cosas. 10 minutos, dijo José. Y que no quede nada vuestro en la casa. Bajo la mirada de los obreros, Eduardo y Raquel recogieron sus cosas. Eduardo metió la ropa en una maleta, cogió los documentos y el dinero. Raquel se vistió como pudo y metió los cosméticos en el bolso. «Dejad el coche», ordenó Roberto. «Lo comprasteis con el dinero que ganasteis en esta ciudad. ¿Pero cómo vamos a llegar? Andaréis hasta la estación de autobuses. Es bueno para la salud». 10 minutos después, Eduardo, magullado, y Raquel, llorosa, arrastrando las maletas, se dirigieron hacia la salida de la ciudad. Una multitud de trabajadores los acompañó hasta las afueras de la ciudad, asegurándose de que se marcharan. En la señal de Pedra Azul, Roberto se dirigió por última vez a los exiliados. «Recordad, en esta ciudad ya no existís. Si aparecéis, será peor». Eduardo y Raquel desaparecieron tras la curva de la carretera y los obreros regresaron satisfechos. Cuando llegaron a la casa, Valeria estaba de pie junto a la verja con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo. «Habéis hecho lo que yo no pude hacer». «Hemos hecho lo que teníamos que hacer», respondió Roberto. «Osvaldo era un buen hombre y hay que defender su memoria». Los obreros ayudaron a Valeria y a Dolores a limpiar la casa tras la fiesta de la noche anterior. Sacaron la basura, fregaron los suelos y colocaron los muebles en su sitio. Al atardecer, la casa volvía a parecer el hogar de gente decente. «Ese canalla no volverá aquí», dijo Dolores cuando se marcharon los trabajadores. «Se ha hecho justicia». Valeria asintió con la cabeza, pero seguía sintiéndose muy triste. 7 años de matrimonio habían terminado en desgracia y destierro, pero quizá fuera mejor así. Ahora sabía la verdad sobre su marido y podía empezar una nueva vida. «Bueno», dijo, mirando la casa ordenada, «seguiremos adelante. Sin él estaremos mejor». Dolores abrazó a su hija. «Claro que estarás mejor. Eres joven, trabajadora y honesta. Encontrarás a un hombre de verdad que te valore». El sol se ponía tras la ventana, tiñendo el cielo de tonos dorados. Por fin reinaba la paz en la casa. Ya no había mentiras, traición ni humillaciones. Solo 2 mujeres que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y estaban dispuestas a empezar una nueva vida.